¿Por qué incluir a Martin Luther o Martín Lutero en un curso sobre historia de las ideas políticas? Porque va a dar origen a un movimiento, la Reforma, naturalmente, de estrictamente naturaleza religiosa, inicialmente. Va a dar origen a un movimiento dentro del seno de la Iglesia, die Reform o la Reforma. Pero, lejos de circunscribir los efectos de esa reforma al campo religioso, vamos a ver que tiene un impacto en lo político y en lo económico. Max Weber nos va a dar una mano con respecto a cómo la naturaleza de la reforma va a impactar en el capitalismo, ¿sí? Es por eso que lo incluimos en este elenco de autores, porque si bien no es un teórico del Estado ni nada similar, lo que va a hacer es poner en jaque a gran parte de las directrices que gobierna la política europea. Esto es, antes de la reforma y después de la reforma, el mapa geopolítico de Europa va a ser radicalmente distinto. Hoy tomamos cualquier, o casi cualquier país del norte de Europa, la Europa septentrional, y vamos a ver que obedece a una lógica religiosa reformada, o reformista, o luterana, calvinista, o evangélica, o evangelista, a la larga vista. Y la Europa del Sur se mantuvo básicamente fiel al Papa de Roma. Entonces tenemos una Europa del norte reformada, una Europa del sur que no lo fue, que se mantuvo fiel al sóleo pontificio. Excepciones, por supuesto, Irlanda está en el norte, es un país católico, y Polonia lo mismo. Polonia de un papa, así que imagínense. Y en el sur, por supuesto, Grecia es ortodoxa, no es católica, pero entonces dentro de esa familia enorme que es el cristianismo, dentro de la familia del cristianismo, se produce un cisma muy importante, una partición que llega hasta el día de hoy. Alguno de ustedes es cristiano y a lo mejor profesa la fe evangélica, así que no estoy hablando de cosas que no conozcan. Hace 40 años esto era muy raro, pero hoy por hoy en Brasil ni hablar. Cualquiera que haya ido a Brasil sabe que en televisión en horarios centrales son programas de profunda raigambre religiosa y policial. Miren que Congo. Bien, tenemos un siglo XVI, ¿sí? Un 1500, o mejor dicho, una segunda mitad del siglo del 1400, para ser más exactos, un Lutero contemporáneo a Moro, que veremos enseguida, un Lutero contemporáneo a Maquiavelo, que ya hemos trabajado. Es la segunda mitad del siglo XV. Lutero, monje benedictino, ¿sí? Lejos de los franciscanos, que son los que promueven los votos de pobreza y de humildad. Los benedictinos son más clásicos, ¿sí? Este monje benedictino, en una oscura aldea de lo que después va a ser Alemania, viaja a Roma y se encuentra con lo que todos conocemos, ¿no? Esa tradición vil y perniciosa que significaba la venta de las indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia es un sacramento que corresponde a los ordenados, o sea, a sacerdotes, que consiste en promover el perdón a través del arrepentimiento. Pero fue justamente, si no me equivoco, el Papa Borgia, al cual mencionamos en la anterior reunión. El Papa Borgia, o sea, Alejandro VI, pone en Roma en vigencia lo que podríamos decir una gran liquidación de indulgencias. Se rematan indulgencias. Obtener el perdón en la tierra por los pecados cometidos acá garantizaba la salvación eterna. Con lo cual, esto dio lugar a una corruptela de vender las indulgencias, es decir, cobrar, que la iglesia cobrara por ello. Y si tienen la ocasión de conocer la Catedral de San Pedro, sabrán que esa gran catedral, monumental por supuesto, está financiada en gran parte a esa gran venta de indulgencias, como para relacionar lo histórico con lo que es el día de hoy.
Lutero vuelve espantado y lleva a cabo una acción muy impulsiva, muy categórica, que es escribir unas tesis, que son 95 tesis, o sea, 95 ideas sobre esta cuestión, y las clava en la puerta de la catedral, en Wittenberg. Él era el sacerdote de esa catedral, por supuesto todavía papista, y clava esas tesis con un puñal y toma todo público. Le vale, por supuesto, la inmediata excomunión. La excomunión, por supuesto, es un edicto papal que deja a alguien al margen de la iglesia. Más grave que la excomunión es la anatema. Anatemizar a alguien es condenarlo. La excomunión es expulsarlo del rebaño de los fieles. Y eso es el resultado de esas 95 tesis. Aunque también hay quienes dicen que en realidad esa excomunión no es por esas tesis antipapales, que ya veremos su contenido, sino porque Lutero lo que hace es nada menos que traducir la Biblia al alemán, al bajo alemán. Como sabemos, por supuesto, la Biblia está, por supuesto, en sus orígenes escrita en griego, traducida al latín, la Biblia, digo la cristiana, ¿no? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Él la traduce a la lengua vernácula, es decir, al alemán. En la senda de lo que había hecho Dante, que había sido escribir en italiano, este dice, no puedo escribir en latín, si la gente no habla latín. Me dirán, sí, pero la gente tampoco lee en el 1500, es cierto, pero contemporáneo a Maquiavelo, bueno, en realidad contemporáneo a Lutero y también a Maquiavelo, contemporáneo a Lutero en Alemania tiene lugar un invento genial y absoluto, a lo mejor sin el cual no estaremos hoy en la facultad, que es la imprenta de tipos móviles. El tipo es cada una de las letras. Parece una idea sencilla, ¿no? Las letras sueltas, las agarro, armo una palabra, le pongo en una plancha, negativa, por supuesto, al revés, y lo que se imprime es un texto. Bueno, eso que es tan sencillo, al mundo le costó varios siglos de tiempo para inventarlo. Entonces imagínense que armar una plancha con esos tipos móviles permite multiplicar la producción literaria. Y uno de los primeros textos que se traduce, que se editan en la imprenta de Gutenberg, es justamente la Biblia traducida de Lutero. Lutero traduce la Biblia al alemán, y eso es posible lo que ha sido lo que produjo su excomunión. Dicho de otro modo, tanto clavar las tesis, o sea, redactar las tesis, cuyo contenido vamos a trabajar enseguida, por un lado, y traducir la Biblia al alemán sin permiso de su santidad, le valieron la excomunión. Entonces tenemos acá varios elementos. Por un lado, una revolucionaria invención de este renacimiento, que es la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, y que en Wittenberg, juego de palabras, clava estas tesis. Y hasta hace un par de siglos, los textos, para poder ser publicados, un libro, debe tener el permiso de la Santa Inquisición, ¿sí? Que es un ex libris. Ex libris es un sello que indica la procedencia de una biblioteca, pero a su vez que este libro está permitido porque la circulación de los libros estaba controlada por la Iglesia Católica a través del Santo Oficio o Inquisición. Para editar un libro había que pedir permiso a la Iglesia. Y esto justamente es lo que nos hizo Lutero, nada menos que con la Biblia. Y nada menos que traduciéndola a una lengua vernácula. ¿Sí? No se asusten, hasta 1960 y pico, las misas se daban en latín. ¿Quién sabe latín? Bien, y justamente esto se modificó en un concilio. La palabra concilio va a aparecer en este curso, en el curso de este curso, y lo presento ahora. Un concilio es una reunión de obispos. Bien, Lutero entonces con su Biblia traducida, porque traducir, algunos de ustedes estudian abogacía y algunos estudian traductorado. Saben que los italianos dicen traduttore traditore, o algo así, traductor traidor, porque quien traduce un texto en una medida u otra lo está traicionando. Digo, la traducción no es un arte, un mecanismo
de que la palabra esta se reemplaza por esta otra. La traducción es un arte y pasa que permite alterar el contenido del texto. Con lo cual, traducir un libro como es la Biblia sin permiso y a la lengua de la calle es múltiple motivo de excomunión. Ahí está con Lutero, Martín Lutero, que horrorizado por esa venta de indulgencias, prende la mecha de una bomba cuyos resultados tuvieron impacto en lo religioso, que mucho no nos importaría en este curso, pero también en lo político y en lo económico. Entonces tenemos mitad de Europa que se pliega a esta reforma, que se adapta o que adopta esta reforma, y mitad de Europa que no lo hace. Este episodio tiene algunos antecedentes. Un tal Hus en Bohemia, lo que hoy es la República Checa, y también había sido un reformista, fue quemado vivo. Giordano Bruno, al cual hemos mencionado, que también es un monje que postula el universo, nada menos, también quemado vivo. Y Kepler, que no lo fue, Galileo, que fue casi torturado y retractado. Bueno, ahí está la iglesia. No deja de ser pertinente en este momento decir que la iglesia elaboró un listado de textos prohibidos, el Index Autorum et Librorum Prohibitorum, o sea, el índice para buscar un índice de autores y libros prohibidos. Pero Kepler sabía Kepler, ¿no? El astrónomo, Kepler sabía que los textos prohibidos son los leídos. Entonces, que no te preocupes que te prohíban, eso garantiza tu lectura. Paradojas de la censura, por supuesto. Entonces, ese texto que empieza a correr para Europa, que es la Biblia reformada, que es la Biblia traducida, decíamos que hay varios movimientos pre-reformistas. Hoy trabajaremos sobre Lutero. También hay otro fenómeno reformista que tiene lugar en Francia y otro en Inglaterra. De los dos vamos a hablar brevemente ahora. El de Francia, el reformista en Francia es Calvino, o Calvin. En realidad es suizo, como Rousseau. Pero Suiza y Francia son francófonos. En definitiva, ser suizo en ese momento es casi como ser francés. Y entonces los calvinistas llevan a cabo una reforma protestante también contra el Papa de Roma en las Galias, en Francia. El movimiento calvinista fracasa, tiene aparte del nombre de calvinista el nombre de hugonote. Los hugonotes, lo pueden buscar. Los hugonotes son los calvinistas, y hay un rey que intenta extirpar de cuajo el movimiento hugonote o calvinista, y no se le ocurre mejor idea cristiana que convocar a una reunión entre los calvinistas y la realeza, o sea, el trono de París, a una reunión ecuménica en la que van a tener lugar un intento de unión, y sentó en la mesa a un calvinista, un calvinista católico de su corte, y a una orden determinada, cada uno de los sentados en la mesa de la corte francesa asesinó al calvinista que tenía al lado, y de ese modo Luis extirpó tan cristianamente esta herejía. Pide página. En la época de las cruzadas, cuando no sabíamos si matar a un hombre era matar a un fiel o un infiel, la solución era fácil: maten a todos, Dios reconocerá a los suyos. Bien. Lutero entonces desarrolla una obra que podemos resumir en 3 murallas, las clásicas 3 murallas de Lutero. A los estudiantes les gusta ordenar la información en números redondos, y también a los docentes, porque permite planificar. Las 3 murallas que Lutero va a postular en realidad son las 3 murallas que vamos a derribar. O sea, ¿en qué consiste puntualmente la reforma? En el derribamiento o destrucción de 3 murallas que están en el seno de la cristiandad. Las murallas de Lutero va a ser
lo que va a nutrir las tesis, y vamos a hablar enseguida, para después trabajar sobre los efectos de la reforma en el sentido político en Europa y también en el sentido económico de la mano de Max Weber.